Benvinguts. Ens trobem en aquesta segona conversa oceànica que organitzen la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona juntament amb el Museu Marítim. Aprofitant aquesta iniciativa de la Vendée Globe, ens tornem a retrobar novament a les xarxes socials per mirar de reflexionar i de divulgar al voltant de la navegació oceànica. I en aquesta segona conversa ho farem al voltant de la ciència i la navegació oceànica. El 50% de la població del planeta viu a tocar de l'oceà. L'oceà, de fet, alimenta directament a més de 1.000 milions de persones. I malgrat això, malgrat aquest paper que té de preservació del medi ambient, de captació del CO2, d'oferir-nos un munt de recursos, malgrat això, és un dels grans abocadors de l'espècie humana. Hi aboquem plàstics, hi aboquem aigües residuals, hi aboquem aigües industrials. Avui volem parlar del binomi ciència i navegació oceànica, perquè iniciatives com la Vendée Globe a dia d'avui treballen en favor de la investigació, però hauríem de saber que aquest binomi no es crea a cap altre lloc sinó a Barcelona, amb la Barcelona World Race, amb la Fundació de Navegació Oceànica i amb iniciatives com les que ara avui explicarem amb convidats que ja tenim aquí al plató de la FNOC. Si em permeteu, començo presentant en Santi Serrat. Santi, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Santi es periodista, divulgador científico y además una de las personas, uno de los creadores de un campus de divulgación a nivel educativo que sirvió para unir ciencia con oceanografía. ¿Cómo parte la idea? ¿De dónde sale la propuesta de juntar deporte con investigación oceanográfica? Bueno, el deporte en realidad siempre está ligado con la ciencia y tenemos el caso de la vela oceánica, pues tenemos tres factores que han hecho especialmente interesante esta unión, ¿no? En la vela oceánica que tenemos un barco, tenemos unos navegantes y tenemos unos recorridos, ¿no? Entonces este barco se puede constituir en un laboratorio flotante. Son barcos que están además conectados normalmente, los IMOCA, a vía satelital, tienen conexión satelital plena. A bordo de estos barcos tenemos unos navegantes que son agentes científicos, personas muy formadas tecnológica y científicamente, porque normalmente para ser navegante oceánico, sobre todo en solitario y en doble, tienes que tener un nivel bastante elevado de capacidad tecnológica y capacidad científica. Hay también una vocación en el navegante oceánico de acercarse a la ciencia. Y luego tenemos unos recorridos, que en el caso concreto, que hablaremos hoy de las regatas Vuelta al Mundo, estos barcos pues, se desplazan por unas zonas muy alejadas en el sentido de que se tienen muy pocos datos científicos sobre ello, ¿no? Y de esta idea, de este contexto, digamos, favorable, nació la idea pues, en el seno de la Barcelona World Race, en el seno de la FNOP. Uno de los ejes de trabajo de la FNOP fue vincular lo que es la actividad de las regatas oceánicas con la ciencia, ¿no? Esta idea pues, nació impulsada por Andor Serrat, que fue director general de la FNOP. En la primera edición del Barcelona Race se sentaron un poco las premisas. En la segunda, con la ayuda también del IOC UNESCO, que hablaremos hoy también aquí con Luis Valdés, se desarrolló también toda una línea de trabajo. Se empezó a hacer un primer proyecto, que fue de temperatura y salinidad, medición de temperatura y salinidad, que tenemos aquí el padre del proyecto hoy, que es Jordi Salat. Esto se realizó en la segunda Barcelona World Race, en el 2010. Luego, en el 2014, ya se desarrolló plenamente el Observatorio Oceanográfico, con más ciencias sobre ciencias de la salud también, aprovechando que los regatistas son auténticos atletas que están sometidos a las más duras condiciones, con lo cual también son sujetos de investigación científica, ¿no? Y esto generó, pues, con un acuerdo con la Universidad de Barcelona, la primera pregunta que me decías, de realizar un campus universitario, aprovechando para divulgar a nivel universitario, a nivel de conocimiento, todas las ciencias intrínsecas de la navegación oceánica: climatología, oceanografía, cronobiología, medicina. Concretamente, el MOOC se hizo, pues estos desarrollos se hicieron en formato MOOC, Massive Online Open Courses, que se desarrollaron en la plataforma Coursera. El MOOC, concretamente de oceanografía, pues lleva ya 10.000 matriculados y realmente ha sido totalmente un éxito, ¿no? Un poco el resumen muy rápido es este. Vamos al origen. Una de las personas, el origen de todo, la primera experiencia, lo comentaba ahora mismo Santi, pues fue la que propuso Jordi Salat con este medidor de salinidad y de temperatura del agua que se incorporó en esa Barcelona World Race del 2010. Jordi Salat, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y encantado de saludar y de poder hablar contigo.
Sí, lo que pasa es que yo no te veo, no sé dónde... Mejor. Una pantalla negra... Es y mucho no sé mejor, si- es mucho mejor escucharme que verme. No, no hay Pero problema. no, ya lo que pasa es que hablar con una pantalla negra queda un poco raro. Pero bueno, Jordi, ¿cómo fue la primera experiencia? ¿Cómo se introduce en estos medidores y por qué precisamente salinidad y temperatura? bueno, hay varios motivos, pero el primero fue que intentamos en el 2007, pero no llegamos a tiempo. Andor me comentó que a ver si se me ocurría alguna cosa que pudiéramos hacer aprovechando el recorrido de la Barcelona World Race. Entonces, una de las mediciones básicas de oceanografía es la temperatura y la salinidad. La temperatura y la salinidad son unos parámetros que identifican la masa de agua. Y además son parámetros que en el interior del océano solo se modifican por mezcla, pero en la superficie pueden variar por interacción con la atmósfera. Y la interacción con la atmósfera es el punto clave donde es la que provoca los cambios en temperatura y salinidad. Y el último punto es que la temperatura y salinidad nos dan la densidad. La densidad es un componente dinámico que es lo que de alguna manera mueve el agua. El agua, las corrientes, en general se forman por diferencias de densidad. Bueno, estoy hablando muy por encima. Si alguien tiene más interés, le invito a participar, a apuntarse al MOOC que comentabas, porque realmente creo que allí pues, se puede detallar un poco más. El caso es que estas medidas además son medidas que son fáciles de automatizar y de hecho ya desde los años 60 se empezaron a automatizar la toma de datos en continuo y de superficie, y con las mejoras tecnológicas y de comunicaciones y de electrónica, a partir de los 80 ya prácticamente es una rutina de cualquier trabajo oceanográfico que se haga. El tener unos datos, lo que se llama de continuo, de temperatura y salinidad. Lo que Andor ofrecía era la posibilidad de hacer un continuo de 25.000 millas que diera la vuelta al mundo. Y esto era muy atractivo. Y además era muy atractivo porque la buena parte del recorrido era zona donde prácticamente no había datos in situ. Hay datos de satélite, hay datos de sensores más o menos autónomos, en aquella época menos que ahora, y por lo tanto pues era una opción muy interesante. Por desgracia no tuvimos a punto todo el sistema para la Barcelona World Race de 2007, pero en 2010 era sí o sí, y así lo pusimos. Y con la colaboración de Gerard y de Ludovic, pues montamos un sensor que emitía los datos en tiempo real a través de mandándolos por satélite de manera absolutamente autónoma, de manera que el navegante no interfería para nada la operación que hacía el navegante. Simplemente se comportaba como un trazador que estaba conectado allí, e incluso el sistema de transmisión era independiente del sistema de transmisión del barco, lo cual llevaba un problema asociado, y era que luego había que poner los datos que recibíamos sobre la trayectoria del barco, porque la precisión de la localización a través de satélite era muy inferior a la del GPS del barco. Pero todo esto lo solucionamos y al final, pues bueno, hay una publicación que salió en 2014, 2013, me parece, donde se muestra todo el recorrido y los datos. Y yo creo que son unos datos muy interesantes. Pero no porque haya participado yo, sino porque creo que realmente son significados. Y la prueba de ello es que bueno, desde la UNESCO, desde la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, pues nos dio una cobertura y un apoyo que agradezco, aprovechando que tengo aquí a Luis Valdés. Y la verdad es que pues bueno, entramos, entró la Barcelona World Race entró como
como un barco muestreador, Correcto. de alguna manera, y que le repartieron una de las 50 banderas conmemorativas del 50 aniversario de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Bueno, Pues ya esto supongo que no le voy a pisar el terreno a Luis y por lo tanto ya de momento me planto aquí, que ya bastante. bueno, pues nos paramos aquí y damos entrada a Luis Valdés, que ha sido ya nombrado en 2 ocasiones. Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Desde tu trabajo en aquella Barcelona World Race y actualmente en la Comisión Europea, como decía ahora Santi, sistematizando un poco, creando esa sinergia de trabajo que ha permitido y que permitió en su momento el reconocimiento y que actualmente pues, permite o nos permite seguir investigando. Sin ir más lejos, el medidor que lleva Dídac Costa en su barco ha hecho 110.000 millas. Es la 4ª vuelta al mundo que da este medidor, Luis. Sí, bueno, en fin, yo solamente abundar en que nos pareció desde la UNESCO una idea pionera, muy novedosa y una gran oportunidad de utilizar la ciencia civil como un instrumento más para hacer ciencia oceanográfica de calidad. Como decía Jordi, el acceder a través de una plataforma como es un buque o en este caso un IMOCA, a regiones tan remotas y tan poco navegadas como las que cubría la Barcelona World Race, pues era una oportunidad de oro. Entonces nosotros lo único que hicimos fue sumarnos y dar apoyo a la Barcelona World Race, a Andor Serra, a Jordi, a Dídac Costa, a Leis, a todos los que participaron en aquella ocasión, porque digamos que lo fácil era lo mío. Yo solo tenía que dar apoyo, estar un poco encima, intentar. Eso sí, lo que hicimos en la UNESCO fue, utilizando esta idea, crear un programa que se llamaba Navegando con un propósito, Sailing with a Purpose. Y entonces ahí lo que hicimos fue empezar a meter otras regatas que hacían travesías oceánicas con el fin de utilizar la infraestructura que ellos tenían para hacer muestreos cuando era posible y cuando no, al menos divulgación. Y de esta manera pues contactamos con un grupo de gente bastante interesante y numeroso y se montó un programa que por lo menos era muy, muy atractivo. Resultaba muy atractivo tanto a los delegados de la COI en la UNESCO como a los científicos en general. Fue muy bien recibido y en fin, de aquella idea pues se logró construir algo. Como sabéis, actualmente la última Vendée Globe también llevaron boyas Argo, que también lanzaron al océano, con lo cual la idea pues va arraigando y esperemos que en el futuro continúe. Si fuéramos capaces de implementar más sensores, pues mejor. Tampoco se trata de hacer la vida difícil a los skippers, porque sé que ellos tienen en la cabeza otros asuntos, pero yo creo que la experiencia, al menos cuando yo participé, fue muy positiva y todos, no hubo en ningún momento ningún problema por parte de los skippers. Todos fueron muy positivos, todos trabajaron con mucha dedicación y muy felices. El día que lanzaron la boya, que tenían que demostrar que todos lo lanzaban a la vez en el sitio en el que estaban, nos tenían que enviar unas fotos a la UNESCO y a todos se les veía con una sonrisa de oreja a oreja. En algunos casos el mar estaba tremendo, pero ellos estaban sonriendo y felices de que estaban contribuyendo a algo. Vamos a ver cómo son estos sensores. En este caso, no tanto estas boyas Argo a las cual hacía referencia, sí a los medidores como, por ejemplo, el que lleva Dídac Costa en su One Planet, One Ocean. Si Jordi Salat nos explicaba un poco la iniciativa, quien le tocó diseñar a la bestia, en este caso el sensor, lo que llevan los barcos, es a Joaquín Ignacio Salvador Quinchu. ¿Qué tal, Quinchu? Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Diseñar un sensor para que vaya en un barco no pensado para hacer mediciones oceanográficas
y de alguna manera tripulado por una persona que lo que quiere, o por un skipper que lo que quiere es ir rápido y perder el menor tiempo posible. No sé cómo se diseña un artilugio de esas características. Bueno, yo quiero hacer un pequeño matiz. Yo no, en realidad no trabajo solo, trabajo con Pere Fernández, que es mi compañero electrónico. También quiero decir que nosotros no diseñamos el sensor es un sensor que lo construye una empresa que se llama Siever, que hace sensores, bueno, los sensores son como los Ferraris de los sensores, pues son los Sievers, es una empresa estadounidense. Y bueno, estos sensores, nosotros lo que hacemos con este sensor, Pere y yo, es adaptar el sensor y transmitir. Pere es experto en emisiones de radio. Y lo que hacemos es adaptar el sensor, manipular el sensor a través de un microcontrolador, que es como un ordenador pequeñito, y además del sensor manipular un transmisor de satélite. Entonces este ordenador pequeñito, que consume muy poco, interroga al sensor, el sensor le da el dato, comprime el dato, se lo pasa al transmisor de satélite y el transmisor lo transmite. Entonces, ¿por qué surge esto? Porque nosotros estábamos trabajando en el proyecto SMOS, que es un satélite que medía salinidad en superficie, y entonces no había desarrollados instrumentos que midieran en tiempo real la salinidad en la superficie en distintos sitios. Entonces, nosotros trabajamos, Pere y yo, en el desarrollo de una boya lagrangiana de deriva que midiera la salinidad y la transmitiera los datos en tiempo real a través de un satélite. Ese desarrollo, Jordi nos comentó si existía la posibilidad de adaptarlo al barco, y ese desarrollo lo adaptamos al barco, con el resultado que ya se ha hablado aquí. Pero ¿cómo tenemos el enfermo? Ese es el problema. ¿Cómo está el enfermo? Porque el enfermo es el océano. Al fin y al cabo, todo esto lo hacemos para saber en qué situación tenemos nuestros mares, nuestros océanos. Y yo creo que esta pregunta se la tenemos que hacer llegar a Cristina Romera, que es investigador del Instituto de Ciencias del Mar aquí en Barcelona, de postdoctorado. Además, este año pasado, el 2020, fue reconocido su trabajo por la UNESCO, con la beca Laurea de la UNESCO. Cristina, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. ¿Cómo está el enfermo? Bueno, pues está enfermo. hay un problema, por ejemplo, con la polución, con el tema de plástico, que cada año llegan 13 millones de toneladas métricas y claro, llegan fundamentalmente de tierra, a través de ríos y de fuentes terrestres. Y este plástico viaja con las corrientes marinas y se acumula en ciertas zonas del océano, sobre todo en los giros subtropicales, que se llaman. Hay 5 grandes giros subtropicales, hay 2 en el Atlántico y 2 en el Pacífico, norte y sur, y luego en el Índico. Y estas son las zonas de acumulación. Así que, de momento, el plástico que se ha contabilizado es solo un 1% del que llega. Quiere decir que el resto está, llamamos plástico perdido, pero es un plástico que o bien ha sedimentado y ya está en la columna de agua o en el sedimento, o bien se ha degradado en trozos tan pequeños que no lo captan las redes. Así que realmente ni siquiera tenemos conocimiento de la magnitud del problema, solo estamos viendo la punta del iceberg. Los datos que pueden aportar iniciativas como la que hoy estamos contando a través de las regatas oceánicas, a través de estas aventuras, para los científicos, ¿qué suponen? Pues son datos muy valiosos porque para nosotros cuesta mucho trabajo recoger ese tipo de muestras, porque normalmente las recogemos en campañas oceanográficas que tienen un coste económico muy alto, pero además muy pocas veces hacemos vuelta al mundo, ¿no?, como hacen este tipo de regatas. Así que el poder disponer y aprovechar estas regatas para recoger muestras para nosotros es muy valioso en cuanto científicamente, y luego también hace una labor de divulgación y de comunicación muy importante para concienciar a la población. Juan Ignacio Sarasúa, buenas tardes. Juan Manuel Sarasúa, perdona, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de hablar contigo y de valorar un poco también cómo ha ido evolucionando todo este mundo, todos estos datos y qué ha significado para el mundo de la ciencia toda esta aportación que se empezó hace escasamente, pues eso, 11 años, 10 años, 11 años, y que ahora parece imprescindible. Definitivamente, este caso es único. El caso de un barco, bueno, en este caso en la Vendée Globe son 30 barcos tomando datos en transectos mundiales. Esto es una cosa que gracias al desarrollo de la tecnología, incluso las redes satelitales y todo, definitivamente irá mejor. Entonces, proyectos como este creo que serán más frecuentes en el futuro.
Y como decía Cristina, es una maravillosa oportunidad tanto para los científicos de recoger datos únicos que cuestan demasiado dinero recolectar. Solo por decirles una cosa, creo que hace 1 o 2 semanas el Hespérides, que es el barco oceanográfico español por excelencia, tuvo que anular su partida por cuestiones del COVID. Esa campaña se estaba tratando de armar desde hace años. La gente desconoce el esfuerzo, no solo el dinero que cuesta, sino el esfuerzo logístico que es una campaña de investigación en un barco como esos. Hay muy pocos barcos como el Hespérides en el mundo, contados con las 2 manos. Y que no vaya es un fracaso, es una tristeza para cientos de investigadores que confiaban en esos datos, investigadores predoctorales o incluso investigadores ya afianzados, pues contaban con eso. Entonces son empresas muy difíciles de llevar a cabo. Que una regata en el caso de la BND son 30, pero más o menos entre 15 y 30 barcos hagan esto, ayuden en esto, es un gran aporte. Y dada su visibilidad porque atrae a muchísima gente, es una excelente oportunidad de mostrar un aspecto importantísimo de la ciencia que comparte con la regata, que es la internacionalidad y la colaboración de todos. La ciencia se hace con muchísimas personas de muchísimas nacionalidades y cada barco de estos que están, pues Ana Corbella es la que más sabe de esto porque ha vivido en uno de estos como si fuera una extensión de su propio cuerpo y sabe que esos barcos se realizan con cientos de personas de decenas de nacionalidades. La colaboración es un arma que ambas actividades, tanto la ciencia como la competición oceánica, comparten. Y es una muy buena oportunidad dar a conocer eso al público general, que como siempre pues desconoce estas cosas porque está metida, yo me incluyo en eso, en otros ruidos y la sociedad no nos deja como pensar y ponerle atención a eso. Así que creo que sí es una muy buena oportunidad y creo que va a ser mejor. Yo soy positivo y que a pesar de que todo lo que estamos viviendo, pues yo creo que van a haber muchos más barcos y oportunidades para poner cientos y miles de sondas más. Ahora le preguntaré, o en unos minutos le pregunto sobre la colaboración de los patrocinadores, las empresas, que tampoco no debe ser fácil a la hora de embarcarse, y nunca mejor dicho, en estos proyectos. Pero es evidente que aquí juega un papel fundamental los skippers, los que van en los barcos, ¿no? Ana Corbella, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Hay 2 aspectos en los cuales hay que ahondar en tu caso, ¿no? Por un lado, el que apuntábamos hasta ahora, ¿no? El papel del skipper en esta investigación científica de la situación del mar, ¿no? Para vosotros, ¿qué significa y qué os supone cuando estáis en regata, cuando estáis sin dormir, compitiendo, hacer este tipo de actividades? Bueno, a mí, yo personalmente, y bueno, yo hablo por mí y por Gerard, que es la última experiencia que tuve en la última vuelta al mundo, esfuerzo nos supuso mucho el hecho de nosotros tiramos una boya Argo, que creo que a día de hoy todavía está dando información, está mandando información. El esfuerzo fue poco, sí que al principio te dan ese trasto y dices, ¿esto dónde lo metemos? Tal. Pero al final es una parte más de la regata que además, como viene de la organización y todo el mundo está obligado a llevarlo, pues es que es impepinable, ¿no? Tú lo llevas, yo personalmente además para mí era un privilegio y una oportunidad poder colaborar en algo y era parte de la motivación también de cuando estás en la regata. A veces, bueno, muchas veces estás preguntándote qué haces allí, ¿no? Porque no siempre vas delante, no siempre las cosas van bien y si tienes un motivo para estar alegre, como puede ser, bueno, pues al menos estoy colaborando con la ciencia, pues creo que es una cosa muy positiva para los skippers, ¿no? En este sentido. Y en nuestro caso el esfuerzo fue muy poco porque tirar esa boya, además, lo que decíais antes de la foto, ¿no? De la sonrisa, allí nosotros la tiramos, igual ya llevábamos casi 30 días navegando y el hecho de tirar una cosa que sabes que se va a ir a 2.000 metros de profundidad y que se va a estar ahí un tiempo, luego va a subir. Yo pensaba, 2.000 metros de profundidad, si eso es un terreno que nunca en mi vida voy a estar, ¿no? Pues vamos a mandar un mensaje. Escribimos
todo de cosas en la boya, como si mandáramos algo a otro planeta para los extraterrestres. O sea que realmente fue para nosotros una fiesta, una oportunidad y bueno, que lo haría 1000 veces más. O sea, yo para mí los científicos que abran su mente y que aprovechen estas regatas para hacer eso, porque yo creo que por parte de los skippers hay total disponibilidad. Yo decía que contigo hay dos aspectos importantes, y es que cuando se habla de investigación científica ligada a la vela oceánica, no solo se habla de investigación del medio ambiente, que también, sino también de la propia naturaleza humana, ¿no? De la psicología de personas sometidas a mucha presión durante muchas horas, durante muchos meses, en un contexto que les es extraño, como es el océano. Sé que trabajasteis las cuestiones relacionadas con el sueño, con la Fundación STV Sueño, precisamente intentando, en un otro tipo de investigación científica, determinar los ciclos del sueño, las horas imprescindibles de descanso. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, fue interesante también y la verdad es que nos lo tomamos bastante en serio, porque descansar bien es tan importante como comer bien o como respirar al final, porque si no descansas empiezas a acumular errores. Y bueno, pues hicimos primero una fase previa en tierra para analizar cómo éramos tanto Gerard como yo, para después podernos compaginar bien, porque al final el barco íbamos 2, pero despiertos solo hay uno y el otro está descansando. Entonces montamos un sistema que se adaptaba a nuestros ciclos de sueño, pues para funcionar bien, ¿no? Y la verdad es que fue una pasada, porque pues nos pusieron todos sensores en la cabeza y luego también hicimos alguna travesía transatlántica antes de hacer la vuelta al mundo, que con sensores de actividad y de sueño nos pudieron analizar, y todo esto también ligado a un estudio de, digamos, capacidades cognitivas y de reflejos a nivel mental, pues para ver cómo íbamos evolucionando. Y bueno, fue muy interesante el resultado, después cómo nos dio pie para poder trabajar, y a día de hoy a mí me ha dado pues muchas pautas para conocerme mejor en este aspecto. Luis o Cristina, empecemos por Luis. ¿Qué se ha descubierto gracias a estas iniciativas? Es decir, se habla mucho, por ejemplo, de la contaminación del Mediterráneo, se habla mucho de la contaminación del Índico, porque realmente son situaciones extremas o porque es de donde conocemos, y gracias precisamente a la vela oceánica pues empezamos a tener datos de otros sitios mucho más remotos. Bueno, en fin, la pregunta es una pregunta casi filosófica, ¿sabes? Yo te diría que cuando empezó este siglo, pues apenas habíamos oído, había palabras que ni existían, ¿eh? Hablar de cambio climático sí se hablaba, pero hablar, por ejemplo, digamos, acidificación del océano, de hipoxia, de carbono azul, pues son términos que nacieron a principios del año del siglo este en el que estamos, ¿no? En el año 2004 fue la primera vez que yo oí hablar de acidificación del océano, y la palabra microplásticos fue la palabra que seleccionó la RAE como la palabra del año, pues hace nada. Y sí que hemos aprendido mucho del océano, pero digamos que todo lo tenemos a medias, ¿eh? Y esto es mucho también de cómo funciona la ciencia. La ciencia coge un tema, lo empuja con mucha fuerza al principio, hay que romper inercias, arranca, entras en una velocidad de crucero de proyectos de investigación, pero luego la cosa se calma y entra en otro tipo de velocidad y de pauta, y muchas cosas quedan a medias. Y yo diría que el tema de estos que he dicho, por ejemplo, de hipoxia, de acidificación del océano y de microplásticos, son temas que están a medias. De manera que cuantos más muestreos hagamos, cuanta más gente pueda trabajar en ellos, pues algo avanzaremos. En fin, la ciencia ha avanzado mucho, la ciencia marina, pero continuamente surgen temas nuevos que hay que empezar a investigar, y los temas que se convierten en maduros, pues nunca sabemos tanto como desearíamos saber. Me gustó mucho la intervención de Ana, porque
yo hay una cosa que siempre he hecho una reflexión, ¿no? Y es el cómo la sociedad mira o convierte en faros de comportamiento, en modelos de comportamiento a un grupo de gente. Y yo siento realmente tristeza cuando veo que programas del estilo de Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones y cosas de estas, pues cuajan en la sociedad y tienen mucho éxito. Y yo, pues desde que nacieron este tipo de programas, decía que lo que tenían que hacer era juntar a este grupo de gente en un buque oceanográfico, tenerlos trabajando 1 mes, 2 meses, 3 meses, y cuando bajaban del buque, seguro que en lugar de estar todos peleados, eran todos amigos y veían cada uno la necesidad que tenían de colaborar y de trabajar con los compañeros, porque la vida en el mar es así. Y Ana lo ha expresado muy bien. Cuando uno trabaja, otro descansa, tienes que confiar plenamente en él y tienes que estar descansado, tienes que hacer una vida que te permita encarar los retos diarios de esa forma. Y la sociedad, pues desafortunadamente, tiene unos modelos de guía que no son los que uno desea ver, ¿no? Y entonces cuando tú tienes la oportunidad, en este caso yo tuve la oportunidad de trabajar con gente como Ana o como Alex o como muchos otros, pues ves que la sociedad debería de mirarse en ese tipo de valores y no en los que desgraciadamente se mira a diario. Sí, no sé si te contesté a lo tuyo. Sí, perfectamente. Además, has abierto un campo que en todo caso dejaremos para otra conversación, pero sí quería... Antes de que se me olvide, quería también decir, porque también lo mencionó anteriormente alguien, el buque que se llama One Planet, One Ocean, sí, es el logo, el moto que tenía la UNESCO. El nombre del buque, que aún navega, pues que creo que lo financiaba Farmatón. También hay que agradecer que empresas de este tipo existan y que aporten dinero y financiación a este tipo de cosas. Pues el nombre del buque es el moto que tiene la COI, y nosotros nos alegrábamos mucho de que se llamase así el barco. Cristina, hemos hablado de salinidad, de temperatura, de acidificación. Socialmente se habla mucho de plásticos y microplásticos. Has hecho una referencia anteriormente. ¿La navegación oceánica debería empezar a pensar en también la investigación en plásticos y microplásticos en sitios tan alejados como los que hemos visto por donde pasa el Avendé, el Punto Nemo o el Cabo de Hornos? Yo creo que sería una oportunidad de oro para recoger muestras de plástico e ir a zonas remotas que, como hemos dicho antes, es muy difícil llegar para nosotros o nos cuesta mucho económicamente y en términos de personal. Así que aprovechar esta regata a mí me parece que es una idea genial para recoger en zonas donde no es tan fácil llegar. Claro, el papel de los científicos entonces es recoger datos y de alguna manera interpretarlos. Es decir, la visión que se tiene socialmente del científico es el de que va allí o está en y entonces experimenta con. En este caso no. En este caso lo que hacéis es recoger y investigar o extrapolar. Sí, bueno, hay las dos cosas. Por un lado, una de las cosas es recoger muestras para ver cómo está la situación, para la distribución que hay de plástico, igual que de otras variables, como pasa, y entender cómo está, por dónde van, por dónde se mueven con las corrientes, cuánto hay, de qué tamaño, de qué tipo. O sea, todo eso es muy importante. Y luego también hay otro tipo de trabajo científico que es experimental. Por ejemplo, nosotros el trabajo que estamos haciendo ahora es estudiar los compuestos químicos que los plásticos sueltan en el agua de mar. Una vez que llegan al agua, por la degradación de la luz solar, empiezan a liberar compuestos químicos. Y esto afecta a los microorganismos, afecta al fitoplancton, afecta a las bacterias y tiene una repercusión, puede tener una repercusión en el ciclo de carbono. Así que nosotros hacemos experimentos para que ese plástico que se encuentra en el agua de mar, ver qué efectos tiene en el ecosistema marino. Santi, en este sentido, divulgar, hacer llegar esta inquietud, este trabajo, no es fácil. Lo digo porque hablamos de una experiencia que lleva haciéndose desde el 2010 de manera efectiva, trabajándose desde mucho antes y que seguramente muy poca gente conoce. Sí, bueno, la realidad, una de las principales aportaciones que creo que puede dar el deporte, en ese concreto la vela oceánica, a la divulgación científica es precisamente esto, es que aumentar una audiencia
aumentar la audiencia con un impacto de calidad. Es decir, a ver, el aficionado a la vela, por ADN, desde siempre, es un aficionado al mar y sobre todo está muy preocupado del medio ambiente, ama el mar, ama la ciencia normalmente, y esto es una cosa que no solo lo dicen las encuestas, sino que es así, es verdad, y se puede ver, lo podemos ver, por ejemplo, en la experiencia de la Barcelona World Race, la experiencia de comunicación, o sea, la audiencia que teníamos era una audiencia que asimilaba muy positivamente este tipo de experiencias, ¿no? Y había muy gran interés. Entonces, y la primera aportación, yo creo, es esta, ¿no? Es decir, el deporte puede aportar a la ciencia comunicación, puede aportar a la ciencia pues una plataforma divulgativa, ¿no? De calidad. Y en el caso concreto de la vela oceánica, pues más de calidad, más todavía, porque es que es un deporte con un ADN que tiene un pedigrí ya de amor y de respeto al medio ambiente ya ancestral, ¿no? Jordi, ¿tiene más recorrido? Es decir, el proyecto empezó en el 2010, la idea, empezamos a desarrollarlo, ahora ya Vendée ha incorporado también este proyecto científico. ¿Tiene mucho más recorrido? Es decir, cuando lo ideasteis, ¿pensasteis que llegaríais hasta aquí o estamos solo al principio de lo que puede llegar a ser este binomio ciencia-navegación oceánica? Yo creo que el tema anticipativo es un poco... O sea, yo cuando empecé con todo esto no pensaba que en el 2020, 2021 seguiríamos en ese aspecto, aunque evidentemente si se hacía la movida era pensando en que en el futuro iba a ser, pero no teníamos una hoja de ruta. Se trataba de dar un precedente y lo importante es tener réplicas de los datos, porque así puedes ver la evolución del tiempo. Ahora tenemos más o menos, no solo el de 2010, 2014 y 2016 o 17, no me acuerdo cuándo fue la Vendée Globe anterior, y la de ahora. Estamos hablando de 4, si me descuento, por favor, decídmelo, porque a veces me pierdo, 4 muestreos de aproximadamente lo mismo en todo el océano. Esto puede empezar a haber una evolución. Evidentemente, 4 muestreos es importante, pero no dejan de ser 4. Cuando tengamos 100, seguramente podremos ver unas grandes tendencias, pero para esto ya nos lo contarán los que sigan. Pero sí que es importante, hay que empezar los muestreos, hay que empezarlos con voluntad de que continúen. Por ejemplo, cuando se tomaron las primeras mediciones del CO2 atmosférico allí en Mauna Loa, no sé, un nombre de esos hawaianos, por allí, pues nadie pensaba que a día de hoy tendríamos 150 años de informaciones. Y estas informaciones son básicas para entender lo que está pasando. Para entenderlo lo entendemos. Lo que pasa es que para poder demostrar que está funcionando en un determinado sentido y poder sacar conclusiones. El trabajo científico es intentar, a partir de una información, de observar la realidad, bueno, es una parte del trabajo científico, observar la realidad y sacar unas conclusiones que a veces pueden ser erróneas, también es cierto, pero son erróneas. Luego, cuando hay más datos, se pueden perfilar y se puede descubrir si aquello que habíamos interpretado de una manera determinada resulta que hay que matizar algunas de las conclusiones. Es decir, la seguridad es algo que no... La ciencia siempre tiene dudas. Pero lo importante es que la información que tengas sea la información, que con la información que tienes, los resultados que tú estás dando sean los mejores que puedes dar con aquella información. Eso es importante. Si mañana hay más información y hay que revisar lo que has sacado hoy, pues lo revisas. Pero lo importante es que con los datos que tienes hoy puedas hacer. Claro, cuatro datos son mejor que 1, claro, y 100 son mejor que 4, pero evidentemente tener 100 datos es un objetivo que ya digo que está a largo plazo, pero las observaciones siempre hay que plantearlas como una iniciativa a largo plazo, y en este sentido fue lo que de alguna manera esperábamos, y es una satisfacción, evidentemente, que esto haya seguido, y yo creo que está empezando a poderse ver por lo menos una cierta tendencia. Ahora se me ocurría, no sé si Jordi o Cristina o algún...
tendremos que cambiar alguna ruta de alguna regata, ¿no? Lo digo porque está bien ir repitiendo la medición de los mismos puntos. Ahora Jordi nos contaba que es imprescindible, pero claro, si tan importante es, quizá tendremos que diseñar nuevas regatas oceánicas que pasen por sitios por donde hasta ahora no pasa ninguna. No, déjame que aclare un tema. Vamos a ver, las boyas Argo es un programa que recae en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que se llama GOOS, Global Ocean Observing System. Y el objetivo es tener permanentemente 3.500 boyas enviando datos. Y actualmente tenemos más de 3.500 boyas. Y las boyas deberían de estar distribuidas de una manera más o menos uniforme en el océano. Y no lo están precisamente porque hay zonas muy remotas donde no entra en rutas de navegación ni de buques comerciales ni de buques oceanográficos, con lo cual yo no veo mucha necesidad ni entiendo, como parece que algún oyente pueda sacar en conclusión que el repetir la regata por el mismo sitio es un error. No, es que está bien, porque cuando un buque, un IMOCA, tiene que lanzar la boya el día 23 a las 10 de la mañana, pero es que los 20 buques que participan en la regata estarán cada uno en un sitio. Uno puede estar bordeando la costa de Brasil y otro ya girando en el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, no todos tiran la boya en el mismo sitio, con lo cual, en ese sentido, no hay problema. Y también para contextualizar, si actualmente los regatistas han tirado al mar del orden de 80 boyas Argo, pues parece un número muy pequeño respecto a 3.500, pero es que la calidad de la ubicación en la que ellos soltaron la boya tiene mucho valor para la ciencia. Y cuantas más veces se repita esto, mejor. Hay que tener en cuenta que una boya Argo emite datos durante unos años, pero que hay que andar continuamente renovando la flota de boyas que tenemos operativas en el mar. Quinchu, sí. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿qué es antes, la tecnología o el interés científico? Es decir, ¿tenemos limitante? Lo digo porque antes le preguntaba a Cristina, ¿no?, lo de los microplásticos. Técnicamente, ¿podemos añadir a estas boyas o a estos dispositivos la posibilidad de poder pues medir microplásticos o medir cualquier otra cosa que los científicos necesiten saber? Pues justamente estábamos hablando, Cristina y yo, de esto ayer, que comimos juntos y bueno, ahí van introduciendo sensores cada vez. De alguna forma hay un físico que se llama Henry Stommel que predecía que iba a llegar un momento en el que el océano lo iban a muestrear robots. Y creo que estamos en ese momento. Entonces, los perfiladores Argo son estos robots, también hay otros instrumentos que se llaman gliders, y luego también hay mucha medición a través de satélites, pero luego hace falta validarlo. Entonces, ahora se están desarrollando instrumentos autónomos que son capaces de medir oxígeno disuelto, no solo salinidad y temperatura, que son los dos parámetros básicos que ha explicado antes Jordi, sino otros muchos parámetros de muestreo, como, pues, no sé, creo, el otro día estamos hablando si podían medir concentración de nutrientes, que tampoco lo teníamos muy claro, porque eso se hacen muestreos en laboratorio, pero de hecho oxígeno disuelto, clorofila, cada vez hay más sensores. Y entonces en este desarrollo es muy interesante todo esto de que los navegantes oceánicos participen en esto. Pero bueno, yo quiero meter aquí una pequeña cuña porque, bueno, una cosa es largarlos, pero estos instrumentos se quedan en el mar. Y la UNESCO, no sé si Luis lo sabe, Jordi sí que lo sabe, tiene una directiva que dice que los instrumentos se hundan en el fondo, se hundan. Entonces, cuando empezó el proyecto Argo en el año 2000, tenía bastante sentido esta directiva porque no había el sistema de satelital bidireccional. Ahora mismo hay un sistema, bueno, hay unos cuantos, pero uno de ellos, que es Iridium, que es el que más se utiliza. Argo empezó con el sistema satelital Argos, que era unidireccional, es decir, solo podía recibir datos. Ahora es bidireccional. Entonces tú puedes comunicarte con el instrumento, cambiarle la configuración. De hecho, yo en muchas campañas, a la vez que se hace la campaña con el barco, largo instrumentos y voy comunicándome con ellos y cambiándoles la configuración. Tú puedes dejar el instrumento en superficie. Un instrumento de estos tiene energía para durar
5 años. Hay instrumentos que llegan a durar 7, porque depende de la energía que tengan, pero la gran mayoría de los instrumentos duran 5. Y llega un momento en el que se mueren. Entonces, están programados para irse al fondo. Entonces, esto, de alguna forma, para mí es bastante incongruente. Entonces, lo mismo que se hacen regatas para recuperarlos, a mí lo que me parecería muy bonito, y se lo comenté el otro día con Carlos, sería hacer una regata para recuperarlos. O una gincana, o no sé cómo llamarla, ¿no? Entonces, hay 3.000 de estos en tiempo real, como decía Luis, en el océano, y bueno, tirarlos sí, pero recuperarlos también, ¿no? Déjame preguntar. Ana, más allá entre comillas, todas las del mundo, transportista, científica, ciudadana, regatista, deportista, ¿te ves como basurera? Pues sí, la verdad que pienso que es una buena idea. Yo creo que ser basurero hoy en día es un oficio que tiene mucho mérito, porque al final llevamos muchos años todos lanzando porquería por ahí y alguien tiene que recoger y bueno, para mí pues la verdad es que sería un honor participar en esta regata. Creo que es una buena idea y que además, pues lo que decía antes, ¿no? De los incentivos, creo que es un incentivo lleno de valores, recuperar pues un objeto que además seguramente se podrá reciclar gran parte del material con el que está hecho, o sea que se podrá aprovechar a algunas partes y creo que es una muy buena idea. Yo encantada de ser basurera. Déjame poner en valor esto que comentabas ahora y lo digo porque no olvidemos que vosotros sois deportistas profesionales, deportistas de élite que estáis participando en una aventura, en una competición, en un contexto seguramente muy más parecido a lo que sería un rally por el desierto que no a una navegación oceánica, ¿no? A una navegación científica. Pero en cambio, vuestra actitud en general, la tuya demostrada hoy y la de todos los navegantes oceánicos, todos los skippers, es la de comprometeos con el medio ambiente, comprometeos con el mar y con la situación del planeta. ¿Qué veis ahí dentro que hace que os involucréis de una manera tan decidida? Bueno, a ver, estás ahí tan indefenso que es que dependes tanto del medio, te sientes tan desprotegido que yo no soy de creer en Dios ni en religión ni eso, ¿no? Pero sí que pues la naturaleza creo que si no la cuidas se te gira en contra, ¿no? Y no sé si es por protegernos o por qué, pero a mí me da la sensación que estoy en un sitio que no es mi casa, que allí hay animales, que hay otros seres que están ahí viviendo, que es un sistema del que todos dependemos y que no puedes hacerle daño, ¿no? Todo lo contrario. Y si mi paso por allí yo sé que puede llegar a ser malo porque se ha visto, ¿no? Que a veces hay colisiones de barcos con cetáceos y a mí esto pues es una cosa que me duele y que creo que ahí también se podría hacer algo a nivel científico, o sea, aparte de la regata basureros, se podría hacer también algún estudio sobre todo en temas de bioacústica y esto que yo había estado un poco mirando estos temas, ¿no? Para estudiar un poco pues estos animales ahí abajo, pues creo que esto, ¿no? Que hay que respetar todo este mundo que hay allí y que lo que tenemos que cuidar, que no solo pasar por ahí y hacerles daño e irnos a casa, ¿no? Que no le hacemos mucho daño nosotros navegando por allí, ¿no? Pero es verdad que estamos en un sitio que no es nuestra casa y que si estamos ahí tiene que ser por algún motivo, no solo la competición. Es mi opinión personal, ¿eh? Seguramente habrá gente que no piensa lo mismo, pero a mí, lo que he dicho antes, para mí es un privilegio y una oportunidad poder hacer esto. Dejaba yo antes colgada una pregunta sobre el papel de los patrocinadores, de la gente que paga un poco estas regatas oceánicas. No sé si has tenido tiempo para encontrar la respuesta, Juan.
Hola. No, bueno, no soy experto en ese campo, no conozco tanto, creo que Santi Serrat conoce más ese tema a fondo, pero definitivamente son empresas que, como todas, pues exigen mucho dinero y sigue habiendo pocas personas o empresas o ámbitos que se dediquen directamente a esto. Hay países que lo tienen desarrollado, como Francia y esto, pero a unos niveles que los hace únicos. Cada vez la capacidad de comunicación que estamos desarrollando, sobre todo después de la explosión de Internet hace 10 años, hace 5 años, esto va a ir a más. La capacidad de producir contenidos será muchísimo más fácil, como lo es ahora. Lo que quiere decir que las campañas de comunicación costarán una décima parte de lo que costaban hace 15 años. Una empresa que mira el beneficio económico definitivamente esto lo verá. Y creo que la vela siempre ha tenido una base de fanáticos y de audiencia alta. Es un poco élite, sí. Élite no solo económica, sino educada como tal, pero cada vez yo creo que esto se va abriendo y sigo sin conocer pocas áreas humanas que creen contenidos tan impresionantes como los que puede crear una regata. Las cosas que los regatistas ven son únicas y solo mostrar eso ya es un valor añadido para cualquier marca, por decirlo así. Hay una pregunta que me surgió, un comentario que me surgió cuando Ana estaba hablando sobre la idea que se le ocurría de crear algún proyecto relacionado con vía acústica y eso. Yo solo quisiera generalizar que la magnitud del reto de alguna manera ayuda a crear la pregunta que se tiene. Una vuelta al mundo en solitario hace que la cabeza también se imagine preguntas y se imagine problemas muy grandes y eso es un aspecto muy importante de la ciencia. Creo que lo que Ana está pensando es tener la cabeza y la libertad de decir, si voy en un barco, ¿por qué no creo un sistema bioacústico que me ayude a no chocarme con las ballenas, que sea la base de cualquier otro desarrollo tecnológico? Esa capacidad de crear eso está en la base de todo buen científico. Y eso lo permite cuando uno tiene ese reto grandísimo. Es vender esa idea. Es clave para conseguir un patrocinador. Y es tanto para la regata como para la investigación científica. Todos los científicos tienen esas grandes ideas. Conseguir dinero para un barco es tanto o más o igual de difícil que conseguir dinero para una investigación. Transmitir esa pregunta y el valor de esa pregunta a la gente que tiene dinero sigue siendo todavía un reto. Y todos los panelistas de hoy lo conocen y lo saben, y mucho más que yo. Me cojo a este comentario que hacías, Santi. ¿Faltan mesas donde sentar científicos, skippers, administraciones? No hemos hablado del papel de las administraciones, que también tienen su parte de responsabilidad en esta historia. Ingenieros, ¿faltan mesas donde poner gente para que hable? Sí, yo creo que sí, faltan mesas, sobre todo porque, a ver, en realidad la ciencia no avanza sola, ¿no? Como lo que están diciendo nuestros compañeros, la ciencia necesita patrocinio, la ciencia necesita inversión. La ciencia necesita, sobre todo, resonancia pública, ¿no? Y esto tiene que avanzar en un equilibrio, es como una bola que avanza en equilibrio, ¿no? Yo en este aspecto soy positivo respecto a lo que ha comentado Juan, de que en realidad hay un movimiento de empresas cada vez en los últimos años más conscientes de la importancia de, ya sea a veces greenwashing, ¿no? Ya sea un poco que quiero dar la imagen de que soy muy ecologista, pero es que en realidad sí hay una responsabilidad social volcada hacia el medio ambiente. Sencillamente porque el marketing demuestra que una empresa que apuesta por la responsabilidad social, que apuesta por el medio ambiente, finalmente obtiene réditos de sus clientes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y esto es una señal importante. Yo creo que una de las paradojas que hay, por ejemplo, ahora con esta pandemia, es una paradoja positiva de que nos está haciendo reaccionar a toda la sociedad, de que ya no podemos ir cada uno por nuestro lado, de que tanto empresas, instituciones, administraciones, tenemos que avanzar conjuntamente, o sea, el multilateralismo tiene que existir a todos los niveles y, sobre todo, que todo esto sirva para que la ciencia prospere, ¿no? Yo creo que en el futuro, ya hace pues, quedan unos meses antes de la pandemia, que no era muy optimista, pero te puedo decir que ahora pues, hay una reacción empresarial y administrativa, creo que en este sentido, bastante importante y que en este aspecto yo creo que va a haber una mejora.
¿Es imaginable ahora mismo una regata oceánica sin este valor científico? Es decir, ahora mismo, después de lo que hizo la Barcelona World Race, de lo que impulsó la FNOP, ¿es imaginable que alguien intente impulsar una propuesta de este tipo sin colaborar con la ciencia? No, porque de hecho esto ya se han apuntado todas las regatas. Primero, regatas oceánicas no hay tantas. En realidad es un concepto que se ha ido restringiendo a la calidad del barco y al tipo de regata. Básicamente hay las vueltas al mundo y luego hay las transatlánticas, fundamentalmente, ¿no? Hay mucho otro tipo de regatas de altura, muchísimas, ¿no? Todas las regatas ahora ya han visto este valor y se apuestan por él, ¿no? Es decir, el ejemplo de la Vendée Globe actualmente pues es muy positivo, ¿no? Demuestra claramente cómo pues, una regata de vuelta al mundo ya apuesta por la ciencia y apuesta sobre todo por el desarrollo tecnológico sostenible, ¿no? Hay mucha tecnología de la que se ha desarrollado fundamentalmente en base a, primero, por ejemplo, detección de objetos flotantes. Uno de los grandes problemas que hay, que es una contaminación del mar. En realidad, los accidentes que hay de colisiones con ovnis, con objetos flotantes no identificados, en realidad la mayor parte son containers, etcétera, restos de detritos que se han tirado al mar que están flotando. O sea, yo recuerdo a Luis Valdés en una conferencia que nos dio aquí hace ya pues, unos 5 años, remarcaba que habían 10.000, se calculaba que habían 10.000 containers que caían al mar, que se van al mar anualmente. Claro, esto, algunos se hunden, algunos se quedan flotando, otros se quedan semiflotando, ¿no? Los peligrosos son los que se quedan semiflotando, ¿no? Esto es una contaminación constante, latente, ¿no? Pues los containers hay de todo tipo de productos, ¿no? Desde plásticos hasta todo tipo de productos químicos, ¿no? Entonces, actualmente en las regatas oceánicas, en la Vendée Globe, se está desarrollando una primera generación, podríamos llamarle así, de detectores ópticos de objetos en el mar para evitar, primero, velar por la seguridad de los navegantes, ¿no? Porque si miramos las estadísticas, vemos que la cantidad de retirados y de accidentes que hay por colisiones con objetos flotantes es enorme y sigue siendo alta. En esta Vendée Globe ha habido 2 o 3 también. Y esto es importante porque es un software que se desarrollará y no solo sirve para detectar, para favorecer la seguridad del navegante, sino también para detectar contaminación latente en el mar, ¿no? Esto es una parte muy importante. Y luego, el segundo gran campo de experimentación de la vela oceánica es el desarrollo de obtención de energías alternativas. Y sobre todo en energías alternativas en condiciones que son difíciles. Por ejemplo, todos sabemos que la electricidad y el mar están reñidos, o sea, el salitre y la humedad son los enemigos principales de toda la circuitería electrónica, ¿no? Se están desarrollando en esta última Vendée Globe paneles solares de última generación, flexibles para aprovechar, mucho más ligeros, mucho más resistentes al salitre, y esto ya es un avance muy importante, sobre todo en lo que es obtención de energías renovables, ¿no? En este sentido, yo creo que esto ya es imparable. O sea, yo creo que no hay regata que se pueda organizar. Todas las ya organizadas están en ello y esto va a ir a más. Luis, ¿nos tenemos que acostumbrar o nos tenemos que hacer a la idea que el océano es el que tenemos y que va a ir a peor? ¿O seremos capaces de revertir la polaridad y recuperar? Bueno, vamos a ver. Déjame que añada un poco antes a la cuestión de las regatas y de los sponsors. Muchas cosas recaen, o uno tiene la suerte en la vida de conocer a gente que tiene un don para conseguir algo, y este fue el caso de Andor Serra, ¿eh? Andor Serra tenía un don, o tiene un don, ¿no? Y él es capaz de convencer, de saber unir gente con un objetivo y de aflorar algo de dinero para hacer ciencia, que fue este caso. Él nos puso en la mesa, en mi mesa, en este caso en la UNESCO, una idea excelente que nosotros apoyamos y que quisimos llevar a escalar a un orden de magnitud mayor, y fue algo que intentamos con otras muchas regatas. Una de ellas fue la Volvo, y entonces yo hablé con Andor y digo, Andor, ¿tú qué crees que debe de ser el mecanismo de negociación con la Volvo? Porque si la Barcelona World Race nos ha dado una financiación de 5, ¿qué financiación sería justa para que yo le pusiera encima de la mesa de los ejecutivos de la Volvo? Y Andor me decía, Andor y Víctor Montero, del cual se acordará también Jordi Salat, porque también tuvo mucho que ver en esto Víctor Montero, ¿eh? Y ellos me decían, mira, si la Barcelona World Race os dio 5, la Volvo os tendría que dar 50, porque por escala de carrera, por escala de publicidad,
de mecanismos de financiación, de visibilidad que tienen, la capacidad financiera, donde yo te doy 1, ellos tienen que darte 10. Y yo, bueno, no pretendía que me dieran 10, pero les pusimos encima de la mesa una cifra que no admitieron. Y no admitieron ni eso ni nada, ni 0. Ellos querían utilizar la visibilidad que les daba la UNESCO para adornar un poco la imagen de la carrera. Y lo mismo que te digo la Volvo, te puedo hablar de otras, pero bueno, tampoco se trata de hacer aquí una publicidad que no sea totalmente positiva para las empresas, pero que no es fácil. Uno no tiene que dar con una persona que tenga un don, y esto fue el caso de Andor Serra y la clase IMOCA. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Andor Serra lo que consiguió fue que la clase IMOCA se involucrara en esto, y eso fue lo que nos ayudó a montar algo, porque todas estas carreras de las que estamos hablando, yo creo que todas ellas usan buques del tipo IMOCA, ¿no? En cambio, te puedo, y no desviándome demasiado, en el caso de los microplásticos, mi experiencia con la empresa fue justo la inversa. Cuando en la UNESCO empezamos a hacer reuniones para concienciar a los estados sobre el problema de los microplásticos, además de a los embajadores, que son los interlocutores naturales en el ámbito de la UNESCO en París, invitamos también a los medios, a los ejecutivos que llevan la comunicación en empresas como Unilever, como BASF, como L'Oréal, y les contamos el problema que teníamos con los microplásticos, y lo entendieron inmediatamente. Y ahí fue la empresa la que se comprometió a hacer un phase out de desarrollos con microplásticos. Empezó Unilever, siguió L'Oréal, y de esa manera, pues hoy en día, tanto productos como pastas de dientes, como protectores solares, etcétera, pues ya no usan microplásticos como sistema de filtro o de abrasivo. Utilizan otros productos que, por lo que yo sé, por ejemplo, usan triturado de espinas de pez, usan triturado de conchas de mejillones, cosas de estas que son más naturales y que sustituyen perfectamente a los microplásticos. En este caso, la empresa sí que se involucró mucho, pero en lo de las regatas, ojo, que no es tan fácil como puede como dicen. Cristina, bueno, te hago la pregunta que hacía a Luis, te la hago a ti. ¿Podemos girar? ¿Podemos recuperar? ¿O nos tenemos que hacer a la idea de que los océanos están como están y que esto es irrecuperable? Bueno, sí, lo que sí que se puede es parar lo que estamos haciendo e intentar revertirlo. Lo que ya está en el océano, el plástico que ya está ahí y es muy difícil limpiarlo. Entonces, pues lo que hay que hacer es evitar que siga llegando. Es como si estamos en un barco que tenemos un agujero, empieza a entrar agua y empezamos a achicar. Bueno, lo primero sería tapar el agujero para evitar que siga entrando y luego ver de qué manera podríamos limpiarlo. Pero lo que está ahí es muy difícil. Pero sí que se puede, está demostrado en otros casos anteriores con problemas medioambientales en que hemos metido la pata y después se ha revertido cuando se han puesto medidas. Entonces sí que se podría mejorar la situación. Quinxu, la idea de la regata de recoger sensores no es mala. Bueno, nosotros, yo no, el investigador Jordi Font, que es uno de los, yo con él es con el que he trabajado durante muchos años y que desarrolló todo esto el proyecto SMOS, y fue con el que desarrollamos, presentamos un proyecto que se llamaba Reflota. Estábamos apoyados por bastantes investigadores que estaban interesados en recuperar sus perfiladores, y el Plan Nacional no nos dio el proyecto. Entonces yo llevo muchos años detrás de intentar hacer algo así, y por eso lo digo, pero yo ya estoy bastante desesperado, ¿no? Es algo que... O sea, lo he hablado con Jordi Salat muchas veces. Bueno, creo que el primer paso... Creo que además debería de ser el mismo proyecto Argo el que lo promoviera, ¿no? El mismo proyecto que lanzan los perfiladores que promoviera la recuperación. Y si se puede hacer con barcos a vela, pues todavía mejor. No lo sé. Veremos. Jordi, en todo caso, ya la recta final, un poco última cuestión a todos los que habéis participado en esta conversación. Bueno, la idea está ahí y se ha de seguir creciendo en este sentido, ¿no? Es decir, se ha de ahondar en la relación entre deporte, entre vela oceánica y investigación, ¿no?
La pregunta, ¿es una pregunta o es una afirmación? Bueno, es una valoración para que tú aportes desde tu experiencia y desde tu conocimiento. Desde mi experiencia creo que, bueno, yo creo que está bastante demostrado que es útil y que es conveniente. Y lo de intentar reducir el impacto humano en un medio ambiente, que por cierto no es nuestro medio ambiente, pues el problema que tiene el mar es que nosotros no vivimos en el mar. Y si estamos ensuciando el sitio donde vivimos, ¿qué no vamos a hacer en un sitio donde encima lo que tiramos ni se ve? Bueno, pues a ver si ponemos un poco de sustancia gris en nuestros impactos. El impacto humano en el planeta es muy alto. El impacto humano en el mar también. Lo que pasa es que como no lo vemos, queda ahí escondido. Entonces, cualquier cosa que sirva para verlo, pues a mí me parece bien. Cualquier cosa que sirva para remediarlo, mucho mejor. Y lo de recoger residuos está bien. Lo mejor sería no echarlos. Pero bueno, son frases que ya se dicen muchas veces, no tiene más. Lo del deporte y la ciencia sí que es importante. Yo creo que en la vela oceánica es uno de los sitios donde queda más claro. Y en paralelo con las regatas, yo me acuerdo cuando miraba las noticias en los periódicos de la Barcelona World Race, coincidía en el tiempo con el Rally París-Dakar, que en aquel momento ya no era ni París ni Dakar, sino que era. Pero la política de ambas competiciones deportivas era completamente distintas. Mientras unos iban quemando combustible fósil a toda máquina, iban ensuciándolo todo, los otros intentaban mover el barco en un medio, yo diría, bastante más hostil que el desierto, y encima sin utilizar combustibles fósiles. Pues esto, para mí, es quitarse el sombrero. Ana, la evolución de la vela oceánica va ligada a la investigación y en este sentido vosotros, los skippers, tenéis un papel fundamental. Por lo que has contado, desde tu experiencia y conociendo a otros, estáis absolutamente dispuestos. Solo falta que se encuentre esta mesa a la cual hacíamos antes referencia para ahondar todavía más, ¿no?, en este binomio, en este trabajo conjunto. Sí, y creo que lo más difícil de esta mesa es lo que hablábamos del tema de la financiación y los patrocinadores, porque creo que por las otras dos partes, o sea, lo que son los deportistas, las organizaciones de regatas y los científicos, creo que rápidamente nos entenderíamos y sería todo muy fácil, pero es verdad que todo esto pues, tiene que estar financiado y aquí detrás pues, es donde están las instituciones y las empresas, ¿no? Y todo esto yo creo que también que es pues, cultura y que todo esto tiene que ir calando a la gente y a los políticos y a las empresas y que vean que realmente pues estamos todos en el mismo barco y que hay que sumar, ¿no? Y hay que hacer trabajo de equipo porque ya se está viendo ahora pues, con el tema de la pandemia que estamos todos metidos en el mismo barco y es así. Y si unos hacen el loco, pues lo sufren todos, ¿no? Y creo que ese es un símil de lo que pasa en este planeta. Juan Manuel, finalmente, y referente a lo que decía ahora Ana, la ciudadanía y también los patrocinadores acabarán entendiendo el contexto en el que nos encontramos y la importancia de su participación en este tipo de iniciativas. Sí, para ser redondo como tal, puede parecer que no, pero sí. Es decir, poco a poco se va calando dentro de la sociedad esa idea de lo importante que es la ciencia, de qué hace un científico, qué hace un navegante, para qué sirven. Yo trabajo directamente con eso como comunicador científico y periodista científico. Y los últimos estudios de la imagen de la ciencia en España y en todos lados, aunque nos parezca que no, la gente entiende de ciencia, entiende estas cosas. Pensamos que porque es técnico y porque tal vez no vivimos tal, yo creo que la gente sí, los resultados de los que hemos visto es que sí, la gente está concienciada con un gran porcentaje, no todo el mundo. No los oímos, no los escuchamos porque el ruido de los otros es tal vez mayor,
pero existe una base. Es decir, tratar como ignorantes a la sociedad es uno de los grandes problemas que tenemos. Debemos tratar a la gente como seres pensantes. Y esto me lleva a pensar que sí, la gente cada vez, y si las empresas lo están entendiendo y con la ayuda de ellas y con la ayuda de eventos y con la ayuda de comunicaciones cada vez más impactantes y más fáciles de realizar, será más fácil llevar el mensaje a todo el mundo. Pienso, soy positivo en eso. También hay un aspecto que comparte tanto la ciencia como la vela, que es muy importante, y es la diplomacia. Y ahora los gobiernos y las empresas se están dando cuenta de la importancia de utilizar, por ejemplo, a la ciencia como una herramienta para entablar relaciones bilaterales de cualquier tipo. Y es tanto que, por ejemplo, Barcelona ha creado su propia centro de diplomacia científica para hacer eso. Y la vela es una perfecta herramienta para encauzar gobiernos, multilateralidad, empresas y eventos, y al final dinero. Sí, vuelvo a la respuesta. Sí, creo que se va a poder hacer algo muy bueno en los próximos años. Pues no encuentro mejor manera de acabar esta conversación oceánica que con esta mirada optimista del futuro que tenemos. Creo que desde el Museu Marítim y desde la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona hemos puesto hoy una pequeña mesa donde poder dialogar divulgadores, científicos, deportistas, gente que ya ha hecho mucho y que todavía puede hacer mucho más por el binomio ciencia y navegación oceánica. En todo caso, esperemos que sea el primer paso de una larga carrera o la primera milla de una larga navegación que nos permita trabajar conjuntamente los dos sectores. Os agradezco mucho a todos y a todas que nos hayáis acompañado. Muchísimas gracias, mucha suerte, y si os parece, os emplazo a seguir estas conversaciones oceánicas que hacemos con el AFNOP y el Museu Marítimo, la próxima dentro de unos días. Gracias.